¿Te imaginas perderlo todo en un solo día? Eso le sucedió a Job, un hombre íntegro, justo y asombrosamente rico, que lo tenía todo. Su fortuna, su familia, su salud, todo en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en cenizas. Una tragedia que cualquiera consideraría insuperable. Pero aquí viene lo sorprendente: en lugar de enojarse con Dios, Job se arrodilló y lo adoró. Suena increíble, ¿verdad? Detrás de esta historia hay un secreto poderoso que puede transformar la forma en que enfrentas tus problemas. En este video, revelaremos ese secreto, algo que tanto creyentes como no creyentes deberían conocer. Al final, verás los desafíos de tu vida desde una nueva perspectiva. Prepárate para un viaje espiritual que cambiará tu manera de lidiar con las dificultades. Antes, exploraremos más sobre Job, un hombre cuya vida perfecta estaba a punto de dar un giro inesperado que cambiaría todo. Quédate con nosotros para descubrir cómo esta historia puede impactar tu vida. Imagina estar en el centro de una batalla espiritual donde tu fe es puesta a prueba. Esto le sucedió a Job. Satanás, siempre buscando destruir y poner a prueba a los hombres, se acercó a Dios y cuestionó la devoción de Job. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Insinuó que la fe de Job era superficial, sustentada únicamente por las bendiciones que había recibido. Entonces, Satanás desafió a Dios: tócale lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti. Confiado en la pureza de Job, Dios permitió que Satanás lo probara, pero le puso un límite: no podía tocar su salud. Así comenzó la prueba más grande de Job. En un solo día, recibió noticias devastadoras: perdió su ganado, sus siervos y, lo más doloroso, sus hijos. Sin embargo, la verdadera prueba no era solo sobre lo que Job tenía, sino sobre su fe. ¿Se mantendría fiel a Dios en medio de tal tragedia? Este drama celestial revela una poderosa verdad: la fe verdadera no depende de las bendiciones materiales, sino de una devoción profunda que se mantiene firme, incluso ante las mayores adversidades. ¿Podrá Job resistir este desafío? Vamos a descubrirlo. Imagina perderlo todo: riqueza, sirvientes, y lo más doloroso, tus hijos. Esto es lo que enfrentó Job en cuestión de momentos. Un tercer mensajero llegó jadeando con la noticia de que los caldeos habían atacado y se llevaron todos sus camellos. Antes de que Job pudiera asimilar la pérdida, un cuarto mensajero trajo el golpe final: un viento fuerte derrumbó la casa donde estaban sus hijos, y todos murieron. El dolor era inimaginable. Pero lo más sorprendente no fue la magnitud de la tragedia, sino la reacción de Job. En lugar de maldecir su suerte o culpar a Dios, Job rasgó su manto, se afeitó la cabeza en señal de luto, y se postró en adoración. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, dijo, palabras que resuenan a lo largo del tiempo como un ejemplo de fe inquebrantable. Satanás, sin embargo, no estaba satisfecho. Aún creía que, si Job sufría físicamente, su fe se derrumbaría. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permitió que Satanás lo probara una vez más, pero sin quitarle la vida. La batalla espiritual por la integridad de Job estaba lejos de terminar, pero su fe ya había demostrado ser algo extraordinario. Este relato nos invita a una reflexión profunda: ¿cómo respondemos nosotros ante la adversidad? En momentos de dolor y pérdida, es fácil dejarse llevar por la desesperanza. Claro, Job nos muestra que hay otra manera de enfrentar el sufrimiento: con fe y adoración. En cada dificultad, hay una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y descubrir la fuerza que realmente llevamos dentro. La historia de Job es más que un relato antiguo, es un espejo en el que podemos ver nuestras propias luchas. En tiempos de crisis, ¿podemos también postrarnos y adorar, aún sin entender? Este acto de fe es el secreto que transforma el sufrimiento en un camino hacia un encuentro más profundo con Dios. Así que te pregunto, ¿estás listo para ver tus desafíos desde una nueva perspectiva? Cada dolor, cada prueba, cada lágrima,
puede convertirse en un paso hacia una relación más profunda y auténtica con el Dios que te ama. La historia de Job nos recuerda que, aunque el sufrimiento es parte de la vida, también es el terreno fértil donde crece la fe. Al final, el verdadero secreto de Job no es solo que soportó el sufrimiento, sino que emergió de él con una comprensión más profunda de Dios. En Job 42, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esta revelación nos enseña que las pruebas pueden abrir los ojos de nuestra fe, llevándonos a un entendimiento más íntimo de quién es Dios. Así que, en tus momentos de dificultad, recuerda a Job. Permítete sentir, cuestionar y, sobre todo, buscar a Dios con todo tu corazón. Recuerda, el mayor tesoro no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante y transformadora de Dios en nuestras vidas. Que cada prueba se convierta en una oportunidad para crecer y que cada desafío te acerque más a su amor. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. En este viaje a través del sufrimiento y la fe, llegamos a un momento crucial en la historia de Job. Dios permitió que Satanás afectara su salud, pero estableció un límite, no podía quitarle la vida. Así, el adversario, decidido a infligir el mayor sufrimiento físico, le provocó llagas dolorosas que cubrieron su cuerpo. Job, un hombre que antes era fuerte y saludable, ahora se encontraba en una profunda agonía, tanto física como emocional. Pero, a pesar de haber perdido a sus hijos, sus posesiones y su salud, Job no maldijo a Dios. Su esposa, desesperada por el dolor que ambos enfrentaban, le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job, en medio de su sufrimiento, respondió con sabiduría y fe. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo?, preguntó. Su fe, arraigada en una relación sincera y profunda con Dios, permaneció inquebrantable, incluso en medio de la tormenta. Este es el contexto en el que tres amigos cercanos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron a visitarlo para ofrecer su apoyo en este momento de profunda aflicción. Estos hombres, conocidos por su sabiduría y experiencia, viajaron desde lejos para estar a su lado, deseosos de consolar a un amigo en su hora más oscura. La escena es desoladora. Job, cubierto de llagas, sentado en cenizas, es casi irreconocible debido a su sufrimiento. Profundamente conmovidos, sus amigos rasgaron sus vestiduras y echaron polvo sobre sus cabezas en señal de luto. Durante 7 días y 7 noches, permanecieron en silencio junto a Job, respetando su dolor sin ofrecer palabras de consuelo. Este acto de lealtad y solidaridad nos muestra lo que es una verdadera amistad. Sin embargo, después de este largo silencio, Job finalmente rompió en un grito de desesperación. Su voz resonó con la angustia de un hombre que se sentía atrapado en el abismo de su dolor. Maldecía el día de su nacimiento, deseando nunca haber existido. La profundidad de su sufrimiento era tan intensa que prefería la muerte a seguir soportando tal carga. Este es un momento crucial donde Job expresa su humanidad cruda y vulnerabilidad. Los amigos de Job, uno por uno, intentaron consolarlo. Elifaz, el primero en hablar, recordó cómo Job solía ser un pilar de fortaleza para los demás, pero ahora era su turno de ser fortalecido. Sin embargo, su consejo no fue el que Job necesitaba. Argumentó que el sufrimiento es el resultado del pecado y que Dios disciplina a quienes ama. A pesar de la buena intención de Elifaz, su mensaje terminó por agravar la tristeza de Job, quien se lamentó profundamente, describiendo su dolor como más pesado que la arena del mar, una carga que era insoportable. A medida que el diálogo continuaba, Job expresó su decepción con sus amigos, quienes sugerían que sus hijos habían muerto debido a sus propios pecados, y que su sufrimiento era un castigo por fallas que él no había cometido. Bildad, otro de los amigos, lo animó a buscar a Dios con sinceridad, asegurando que, si Job era puro y recto, Dios lo restauraría y lo bendeciría. Pero Job reafirmó su inocencia, lamentándose de la injusticia de su situación y cuestionando por qué Dios permitía que los inocentes sufrieran.
Zofar, el más impetuoso de los tres, acusó a Job de arrogancia, sugiriendo que estaba siendo castigado menos de lo que merecía. Su consejo de arrepentimiento como camino hacia la restauración fue más una carga que un alivio. Zofar enfatizó la insondable sabiduría y poder de Dios, instando a Job a someterse y arrepentirse, como si el sufrimiento de Job fuera un claro reflejo de su carácter. Job, en su dolor y frustración, criticó la falta de comprensión de sus amigos. Aún reconociendo que la sabiduría de Dios es más allá de nuestro entendimiento, cuestionó la aparente prosperidad de los impíos mientras los justos, como él, sufrían. Aunque confiaba en la justicia divina, no lograba comprender su sufrimiento y clamaba por una audiencia con Dios para presentar su caso. Este momento es crucial, pues nos muestra que incluso en la desesperación, Job no renuncia a su fe. ¿Y tú, cuántas veces has sentido que la vida te ha dado la espalda, y en esos momentos te has preguntado por qué te suceden estas cosas? La historia de Job nos invita a cuestionar, a luchar, a gritar al cielo por respuestas. En nuestra humanidad, anhelamos entender el sufrimiento, y Job es un ejemplo de que está bien cuestionar, está bien sentir, y está bien buscar. A medida que las palabras de Job y sus amigos resuenan a través del tiempo, nos encontramos ante una pregunta fundamental: ¿qué hacemos con el dolor? La respuesta no es sencilla, pero la historia de Job nos recuerda que, aunque el sufrimiento es parte de la vida, también puede ser una vía hacia una relación más profunda con Dios. Cada lágrima, cada grito de angustia, puede llevarnos a una mayor comprensión de su amor y fidelidad. Al final de este viaje de sufrimiento, descubrimos que la verdadera fe no se mide por la ausencia de pruebas, sino por la fuerza que encontramos al enfrentarlas. Job, a pesar de su dolor, nunca dejó de buscar a Dios. Y eso, mis amigos, es el verdadero secreto de su historia, una fe que persiste, que busca y que nunca se rinde. Así que, en tus propios momentos de dolor, recuerda que no estás solo. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un faro de esperanza para todos nosotros. Que su ejemplo te inspire a buscar una relación más profunda y auténtica con el Dios que te ama. En este momento crucial de la historia, Job se siente profundamente tratado de manera injusta por sus amigos. Ellos, incapaces de comprender el abismo de su sufrimiento, muestran una insensibilidad que agrava su dolor, acusándolo de haber cometido pecados ocultos. En medio de esta tormenta emocional, Job, aunque se siente abandonado tanto por sus amigos como por Dios, mantiene una chispa de esperanza y declara con convicción: yo sé que mi Redentor vive. Estas palabras resuenan como un faro en la oscuridad, un testimonio de fe inquebrantable ante las adversidades más terribles. Sin embargo, los amigos de Job, en particular Zofar, insisten en que su sufrimiento es resultado directo de su impiedad. Job, al escuchar esta visión simplista de la justicia divina, comienza a cuestionar las creencias de sus amigos. ¿Por qué muchos malhechores prosperan mientras los justos sufren?, se pregunta Job en voz alta. Esta es una pregunta que resuena en nuestros corazones incluso hoy. La idea de que el sufrimiento siempre está relacionado con el pecado es un concepto que muchos enfrentan en su vida cotidiana. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los problemas que enfrentamos son un castigo divino? Elifaz, el primero en hablar, acusa a Job de varios pecados, incluso de oprimir a los pobres, y lo exhorta a reconciliarse con Dios para ser restaurado. Sin embargo, Job se mantiene firme en su integridad y expresa el deseo de presentar su caso ante Dios, confiando en que sería justificado. Aquí hay una lección poderosa. A veces, la verdadera fe no se trata de comprender todas las respuestas, sino de tener la valentía de sostenerse firme en nuestras convicciones a pesar de la adversidad. Aun cuando no comprende por qué los justos sufren mientras los malvados prosperan, Job defiende su inocencia con fervor. En medio de este intenso intercambio, Bildad subraya la pureza de Dios y la insignificancia del ser humano, señalando que ante la perfección divina, ningún hombre puede considerarse justo. Job, reconociendo la grandeza y el misterio de Dios, se siente aún más frustrado.
Su sufrimiento personal no encaja en esta visión de Dios que presentan sus amigos y comienza a cuestionar cómo esta comprensión de un Dios perfecto se relaciona con su propia experiencia de dolor. En este punto, un joven llamado Eliú, que había estado observando en silencio la discusión entre Job y sus amigos, decide intervenir. Con respeto, Eliú se dirige a Job y a los demás, sintiendo una frustración profunda por la falta de resolución en sus argumentos. Él siente una indignación tanto hacia Job por justificar su sufrimiento, como hacia los amigos de Job por no poder refutar sus alegaciones de manera efectiva. Con fervor, Eliú presenta una nueva perspectiva. Eliú sostiene que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina divina. No todo sufrimiento es un castigo, dice Eliú, a veces es una oportunidad para aprender, crecer y acercarse más a Dios. Esta idea es poderosa y desafiante. Nos invita a considerar que en medio de nuestro dolor puede haber un propósito más profundo, uno que nos acerque a una comprensión más rica de nuestra relación con lo divino. A lo largo de su intervención, Eliú argumenta que los caminos de Dios son insondables y que Él, siendo justo, nunca actúa erradamente. En lugar de cuestionar la justicia divina, deberíamos aprender de nuestras pruebas, dice Eliú, animando a Job a ver su sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos abiertos a aprender de nuestras dificultades, o solo nos enfocamos en encontrar respuestas inmediatas? Finalmente, Eliú hace un llamado a Job y sus amigos para que reconozcan la grandeza y sabiduría de Dios. El mensaje es claro: el sufrimiento puede tener un propósito mayor, aunque esté más allá de nuestra comprensión humana. Al concluir su discurso, Eliú nos deja con la poderosa idea de que a veces, la humildad y el arrepentimiento son las llaves para abrir nuevas puertas de entendimiento y sanación. Después de todos los discursos y discusiones, llega un momento culminante en la narrativa: Dios mismo responde a Job desde un torbellino. En este encuentro, Dios no ofrece explicaciones directas sobre el sufrimiento de Job. En cambio, desafía su entendimiento y lo lleva a reflexionar sobre la grandeza y complejidad del universo creado. Este es un momento transformador, donde Job es confrontado con la magnitud de la creación y su propia pequeñez. Dios comienza a cuestionar a Job sobre su conocimiento de la creación del mundo y los misterios de la naturaleza. Pregunta si sabe cómo se formó la tierra, si ha controlado el amanecer, o si comprende los tesoros de la nieve y las constelaciones. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra perspectiva es limitada y que a menudo no podemos ver el panorama completo. Dios también destaca su papel en la vida de los animales, mencionando criaturas como el león, el íbice y el caballo, que viven bajo su cuidado y no bajo el control humano. Aquí, Dios enfatiza que su sabiduría y poder trascienden nuestra comprensión. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta Dios. Estas palabras nos recuerdan que, aunque nuestro sufrimiento puede parecer insuperable, nunca estamos solos en nuestras luchas, somos parte de un vasto universo creado por un Dios que sabe y ve todo. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con el sufrimiento. ¿Cómo respondemos ante la adversidad? ¿Permitimos que nuestro dolor nos aleje de Dios, o encontramos en él un refugio y una oportunidad para el crecimiento? La historia de Job nos desafía a adoptar una actitud de humildad y entrega, a reconocer que aunque no siempre comprendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en la sabiduría y el amor de Dios. Así que, mientras navegamos por los altibajos de la vida, recordemos las palabras de Job: yo sé que mi Redentor vive. Esa es la esperanza que puede iluminar nuestra oscuridad. Luego de las profundas revelaciones de Dios sobre la creación, este desafía a Job a controlar criaturas poderosas como el Behemoth y el Leviatán, símbolos de la fuerza y majestad del mundo. Esta metáfora no solo resalta la grandeza de la creación, sino que también invita a Job a reconocer que hay aspectos de la vida que están más allá del entendimiento y control humano. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida nos hemos sentido abrumados por circunstancias que no podemos dominar?
Este es un recordatorio poderoso de que hay un orden divino que a menudo escapa a nuestra comprensión. Impactado por esta revelación de la sabiduría y el poder divinos, Job responde con humildad. Él reconoce la omnipotencia de Dios, admitiendo que sus propósitos son insondables. Aquí, encontramos un ejemplo valioso para nosotros: la humildad es la clave para abrir nuestro corazón a nuevas verdades. Cuando nos rendimos ante la grandeza de lo divino, comenzamos a ver el mundo con ojos renovados. Este discurso divino lleva a Job a un entendimiento más profundo de la magnificencia de Dios y a aceptar su pequeñez frente a la vastedad del universo. En esta etapa de su viaje, Job empieza a comprender que las acciones y planes de Dios son incuestionables. Cita las palabras de Dios y reflexiona sobre su propia falta de conocimiento, admitiendo que había hablado de cosas que no comprendía. Este momento de revelación es crucial. A veces, la verdadera sabiduría no se trata de tener todas las respuestas, sino de reconocer lo poco que sabemos y estar dispuestos a aprender. A través de la instrucción divina, Job se transforma de un buscador de explicaciones a un aprendiz dispuesto a escuchar y absorber la sabiduría de Dios. Su declaración, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, es un testimonio de su transformación espiritual. Este cambio en su percepción de Dios simboliza su paso de un conocimiento superficial a una experiencia personal con el Creador. Este es un momento de intimidad y conexión que todos deseamos alcanzar en nuestra propia vida espiritual. Cuando tenemos encuentros verdaderos con Dios, nuestras percepciones cambian, y nuestra fe se vuelve más sólida y profunda. El arrepentimiento sincero de Job es simbólico de su viaje interior. Él se aborrece y se arrepiente en polvo y ceniza, lo que refleja su humildad y la necesidad de reconocer su falibilidad. Este acto de rendición es liberador. Nos recuerda que el arrepentimiento no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y deseo de alinearnos más estrechamente con la voluntad de Dios. La capacidad de reconocer nuestros errores y buscar la restauración es una de las marcas más altas de la espiritualidad. Tras esta respuesta de Job, Dios reprende a sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, porque no hablaron la verdad sobre él, a diferencia de Job, quien, a pesar de su sufrimiento, mantuvo su integridad en la relación con Dios. La reprimenda de Dios destaca que la honestidad de Job en su búsqueda de respuestas es preferible a las acusaciones infundadas de sus amigos. Este es un punto de inflexión en su vida y fe. En nuestra búsqueda de la verdad, la autenticidad y la integridad son fundamentales. A pesar de no comprender completamente el plan divino, Job llega a confiar en la sabiduría y justicia de Dios, un testimonio de su madurez espiritual. En un giro sorprendente de los eventos, Dios instruye a los amigos de Job a ofrecer sacrificios y a que Job ore por ellos para que sean perdonados por sus palabras erróneas. Este acto de sacrificio y la intercesión de Job son cruciales para la reconciliación y el perdón. Aquí vemos la grandeza del corazón de Job al perdonar a quienes lo acusaron injustamente. Este acto de perdón no solo libera a sus amigos, sino que también sana a Job, enseñándonos que el perdón es una de las mayores formas de amor y compasión. Después de esta reconciliación, Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes. Sus bienes son multiplicados, y recibe nuevamente hijos e hijas, quienes son reconocidos por su belleza. Es notable que Job les da herencia a sus hijas, lo que refleja un espíritu de igualdad y generosidad. Este gesto es un símbolo de cómo la verdadera riqueza no solo se mide en posesiones materiales, sino en el amor y el respeto que mostramos hacia los demás. La vida de Job nos enseña que incluso después de las pruebas más dolorosas, hay espacio para la restauración y la alegría. Job vive una vida larga y plena, alcanzando los 140 años y viendo a sus hijos y nietos hasta la cuarta generación. Este es un recordatorio de que la resiliencia y la fe pueden llevarnos a una vida rica y significativa, incluso después de las tragedias. La vida de Job nos desafía a entender que la verdadera fe no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por nuestra capacidad de confiar en Dios a pesar de las adversidades.
El mensaje enfatiza que, al igual que Job, las personas pueden buscar a Dios en medio de sus dudas y dolores. Cuando enfrentamos momentos difíciles, podemos tener la seguridad de que Dios está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. La historia de Job es un poderoso recordatorio de que la fe puede sostenernos a través de cualquier tormenta y que Dios está con nosotros en todas las situaciones. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria? Tal vez sea el momento de dejar de lado la desesperación y la queja, y en su lugar, buscar el crecimiento y la comprensión en nuestros desafíos. En lugar de cuestionar constantemente las circunstancias, podemos aprender a ver en cada prueba una oportunidad para acercarnos más a Dios. Con cada tropiezo, podemos levantarnos con la certeza de que nuestro Redentor vive y está obrando en nuestras vidas de maneras que quizás aún no podemos entender. Así que, mientras enfrentamos las tormentas de la vida, recordemos que la fe, como la de Job, puede ser nuestra ancla, y que Dios, en su sabiduría infinita, tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros. En cada lágrima y cada rayo de esperanza, podemos encontrar a Dios esperando, listo para guiarnos hacia la luz. El mensaje sobre el secreto de Job revela una profunda verdad: las pruebas, aunque dolorosas e incomprensibles, pueden ser el camino hacia un conocimiento más íntimo de Dios. Esta perspectiva desafía nuestra tendencia natural a ver el sufrimiento como algo que hay que evitar a toda costa. Nos invita a abrir nuestros corazones a la idea de que las dificultades pueden ser oportunidades para el crecimiento espiritual y la transformación personal. ¿Te has encontrado alguna vez en medio de una tormenta emocional, sintiendo que todo se desmorona a tu alrededor, solo para descubrir que en ese caos había una semilla de crecimiento espiritual esperando a florecer? La experiencia de Job ilustra este principio de manera impresionante. Al principio de su prueba, Job era un hombre justo, pero su comprensión de Dios era limitada. Su sufrimiento y pérdida lo llevaron a un encuentro directo con Dios que trascendió cualquier entendimiento que él pudiera haber tenido previamente. A veces, cuando nos enfrentamos a la adversidad, creemos que hemos alcanzado nuestro límite. Sin embargo, la historia de Job nos enseña que incluso en nuestros momentos más bajos, podemos encontrar la presencia de Dios y una revelación de su gloria. Aunque Job no recibió respuestas claras sobre su sufrimiento, su encuentro con lo divino lo cambió para siempre. Esta transformación nos recuerda que el dolor, aunque difícil de soportar, puede abrir las puertas a un entendimiento más profundo de nuestra propia fe. El mensaje destaca que las dificultades no son meros obstáculos, sino oportunidades para un encuentro transformador con Dios. En los momentos de vulnerabilidad y necesidad, a menudo estamos más abiertos a escuchar y experimentar a Dios de maneras que antes parecían imposibles. La transformación de Job nos enseña que el verdadero crecimiento espiritual ocurre en medio de luchas y desafíos. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, es cuando podemos descubrir la realidad de un Dios que supera nuestras circunstancias y cuestionamientos. ¿Te has detenido a pensar en cómo tus propias luchas han fortalecido tu fe o te han llevado a un lugar de mayor comprensión y cercanía con Dios? Después del encuentro transformador con Dios, la historia de Job concluye de manera sorprendente: el Señor bendijo el final de su vida más que el principio. A menudo se interpreta la restauración de Job como una recompensa por su fidelidad o como una compensación por su sufrimiento, pero una lectura más profunda revela que no se trata solo de una restauración material. Job recibió el doble de lo que había perdido y nuevos hijos e hijas. Sin embargo, lo más significativo es que esta restauración ocurrió tras su transformación interior. Job no solo fue devuelto a su estado anterior, sino que se convirtió en un hombre con una comprensión más profunda de Dios y de sí mismo. Este cambio es crucial. La verdadera riqueza y felicidad no residen en las bendiciones materiales, sino en la relación íntima y transformadora que Job experimenta con Dios. Es importante destacar que la restauración de Job no minimiza su sufrimiento. Sus pérdidas eran reales y dolorosas.
En lugar de reemplazar a los hijos que perdió, Job comienza una nueva fase de vida enriquecida por la sabiduría adquirida a través de sus pruebas. Aquí es donde la historia se vuelve realmente poderosa, nos enseña que, aunque no entendamos el porqué de nuestras dificultades, podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien supremo. Este bien puede ser un conocimiento más profundo de Él y una transformación personal que nos prepara para lo que está por venir. El relato de Job no garantiza que todos los creyentes fieles recibirán una restauración material, sino que subraya una verdad espiritual. Dios puede redimir las experiencias dolorosas y convertirlas en oportunidades para el crecimiento y la bendición espiritual. Esto es especialmente relevante en un mundo moderno que a menudo busca respuestas rápidas y soluciones superficiales a problemas complejos. La fe de Job nos enseña que la perseverancia y la confianza en Dios son claves, incluso cuando el camino parece incierto. Finalmente, se plantea la cuestión de cómo aplicar esta verdad transformadora en nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo podemos llevar la historia de Job a nuestras experiencias diarias? Este antiguo conocimiento puede impactar nuestra fe en el mundo moderno de múltiples maneras. Cuando nos enfrentamos a desafíos, podemos recordar que estamos en una jornada similar a la de Job. La clave es mantenernos abiertos a las lecciones que Dios desea enseñarnos a través de nuestras pruebas. En lugar de ver la dificultad como un obstáculo, podemos aprender a reconocerlo como una oportunidad de crecimiento espiritual. En nuestra vida diaria, este enfoque puede cambiar completamente nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Cuando experimentamos dolor o pérdida, podemos optar por buscar la conexión con Dios en lugar de alejarnos de Él. Esta actitud nos permite cultivar un corazón agradecido, incluso en medio de las dificultades, y nos da la oportunidad de transformar nuestro sufrimiento en un testimonio de fe. A medida que atravesamos nuestras propias tormentas, recordemos que, al igual que Job, tenemos un propósito mayor. Las pruebas no son solo experiencias que debemos soportar, son oportunidades para crecer, para acercarnos a Dios y para conocerlo de una manera más profunda y significativa. Al final, como Job, podemos salir de nuestras dificultades no solo restaurados, sino transformados. Esta transformación no solo impacta nuestras vidas, sino que también puede inspirar a otros a buscar a Dios en sus propias luchas. Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de una prueba, pregúntate, ¿qué lecciones puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios en este momento de vulnerabilidad? Al mantenernos abiertos a lo que Dios quiere enseñarnos, descubriremos que incluso en nuestros momentos más oscuros, hay una luz que brilla, una promesa de esperanza y un camino hacia una relación más profunda con el Creador. La historia de Job nos enseña que, aunque las pruebas pueden ser dolorosas, también pueden llevarnos a una vida llena de propósito y significado. Primero, es fundamental entender que las dificultades no son necesariamente una señal del desfavor de Dios. La historia de Job desafía la idea simplista de que el sufrimiento es siempre un castigo divino. Job, siendo un hombre justo, enfrentó severas pruebas, lo que nos libera de la mentalidad opresiva que asocia el sufrimiento únicamente con nuestras fallas personales. En cambio, se nos invita a ver nuestras luchas como oportunidades para crecer en fe y conocimiento de Dios. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación difícil y te has preguntado si era un castigo divino? ¿Te has detenido a pensar que quizás sea una oportunidad para fortalecer tu relación con lo divino? En lugar de preguntarnos ¿por qué me está pasando esto?, podemos cambiar la pregunta a ¿qué puedo aprender sobre Dios a través de esto? Este cambio de perspectiva puede transformar radicalmente nuestra respuesta ante la adversidad. En la vida, las preguntas que formulamos son cruciales, pueden llevarnos a la desesperación o abrir puertas a la comprensión y al crecimiento. Cuando abordamos el sufrimiento desde un ángulo de aprendizaje, comenzamos a descubrir lecciones profundas que, de otro modo, pasarían desapercibidas. Este cambio puede llevarnos a una nueva dimensión de nuestra vida espiritual, donde el sufrimiento ya no se ve como una maldición, sino como un camino hacia el crecimiento.
El secreto de Job también nos enseña a valorar la experiencia personal con Dios sobre el conocimiento teórico. Así como Job pasó de oír sobre Dios a conocerlo, se nos desafía a buscar una relación más íntima con lo divino. Dedicar tiempo a la oración, meditación en las Escrituras y prestar atención a la presencia de Dios en nuestra vida diaria son acciones que pueden profundizar nuestra relación con Él. ¿Te has preguntado alguna vez si tu relación con Dios es más de conocimiento o de experiencia personal? La verdadera transformación ocurre cuando permitimos que nuestra experiencia de vida nos conduzca hacia una conexión más profunda con lo sagrado. Además, debemos reconocer que Dios es infinitamente mayor y más complejo de lo que podemos comprender. Esto nos invita a una postura de humildad y reverencia ante el misterio divino. Al enfrentar situaciones difíciles, recordar las palabras de Dios a Job nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones. Debemos abordar nuestras preguntas con apertura y confianza en la sabiduría de Dios. Cuando el dolor nos abruma, podemos recordarnos a nosotros mismos que nuestras limitaciones no son un impedimento para la grandeza de Dios. En esos momentos de lucha, puede ser liberador dejar de lado la necesidad de comprender todo y simplemente permitir que Dios actúe. Finalmente, el secreto de Job nos enseña a priorizar la transformación interior sobre las circunstancias externas. Aunque Job fue restaurado materialmente, su verdadera victoria fue su transformación espiritual. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia, confiando en que todo lo demás nos será añadido según su voluntad. Esta es una invitación a mirar más allá de lo superficial y a centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento interior. Un aspecto clave del secreto de Job es la importancia de la perseverancia en la fe. Job se mantuvo firme en su creencia en Dios, incluso en medio de su sufrimiento y confusión. La perseverancia de Job no era una terquedad ciega ni una negación de su sufrimiento, sino una confianza inquebrantable en el carácter de Dios, incluso cuando sus circunstancias contradecían su creencia en la bondad y justicia divinas. El apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, destaca este aspecto al recordar que los creyentes han visto el final que Dios proporcionó a Job, quien es lleno de compasión y misericordia. Esta referencia no solo elogia la resistencia de Job, sino que también recuerda la importancia de mantener la fe en tiempos difíciles. Es vital comprender que la perseverancia de Job no significa que no tuvo momentos de duda o desesperación. El libro de Job está lleno de lamentos y cuestionamientos. Sin embargo, en sus momentos más oscuros, nunca abandonó su fe. Continuó buscando a Dios y clamando por respuestas y justicia. Esta es una lección vital. La verdadera perseverancia no es la ausencia de dudas, sino la determinación de buscar a Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. Este acto de búsqueda constante es un testimonio de la profundidad de su fe y su deseo de entender el misterio de Dios. Cuando atravesamos nuestros propios desiertos, es natural sentir dudas y cuestionar nuestra fe. Pero, al igual que Job, debemos recordar que en medio de nuestras luchas, Dios está presente y está trabajando en nosotros. Cada lamento, cada grito de angustia, puede ser un paso más hacia una relación más profunda y auténtica con lo divino. ¿Te has permitido llorar, cuestionar y, al mismo tiempo, buscar a Dios en esos momentos de dolor? La historia de Job es un recordatorio poderoso de que, aunque el sufrimiento puede ser inexplicable, también puede ser el camino hacia un conocimiento más profundo de Dios. Nos invita a transformar nuestras dudas en preguntas, nuestras luchas en oportunidades y nuestras pruebas en experiencias transformadoras. Así, cuando te enfrentes a la adversidad, recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer, no solo en entendimiento, sino en tu relación con el Creador. La vida de Job nos muestra que, a través de nuestras tribulaciones, podemos salir no solo restaurados, sino transformados, con una fe más fuerte y un conocimiento más profundo de la gracia y la misericordia de Dios. Este viaje hacia la transformación puede ser difícil, pero es un camino que nos lleva a la verdadera riqueza de la vida espiritual.
La fe no se mide por la ausencia de pruebas, sino por nuestra respuesta ante ellas. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te transforme en medio de tus dificultades? La historia de Job nos invita a decir que sí, que buscamos a Dios en cada paso del camino, confiando en su amor y su plan para nuestras vidas. Además, la historia de Job nos enseña sobre la naturaleza de la fe madura, que se fortalece a través de las pruebas. Como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe se purifica y fortalece a través de las dificultades. Este proceso no es cómodo, pero es esencial. Pedro también expresa esta verdad al señalar que las pruebas demuestran que la fe genuina es más valiosa que el oro. A través de la perseverancia en tiempos difíciles, nuestra fe se vuelve más profunda y auténtica, llevándonos a un encuentro más íntimo con Dios. ¿Alguna vez has sentido que tus pruebas te han acercado más a Dios? Es en esos momentos de crisis donde nuestras dudas y preguntas pueden llevarnos a una revelación sorprendente del carácter de Dios. El dolor y el sufrimiento a menudo nos empujan a la búsqueda de respuestas que, de otro modo, no habríamos considerado. Esa búsqueda activa se convierte en un viaje hacia la transformación. Por lo tanto, cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, podemos inspirarnos en el ejemplo de Job. La perseverancia es una búsqueda activa de Dios en medio de las tormentas de la vida. Este es el corazón del secreto de Job, una relación transformadora e íntima con el Dios vivo. Este tipo de fe no se contenta con respuestas simples o soluciones rápidas, busca lo profundo y verdadero. El secreto de Job tiene el potencial de revolucionar nuestra vida espiritual y comprensión de Dios. No es una fórmula para evitar el sufrimiento, sino una revelación profunda. A través de las pruebas, podemos alcanzar un conocimiento íntimo y personal de Dios. Esta es una verdad que desafía nuestra forma de pensar, nos invita a considerar que nuestras luchas no son meras interrupciones, sino oportunidades divinas para crecer y profundizar nuestra relación con lo sagrado. La historia de Job ilustra que la verdadera fe no es la que nunca es probada, sino aquella que se fortalece y profundiza a través de la adversidad. Job no solo mantuvo su fe, se sumergió más profundamente en su búsqueda de Dios. Este secreto no es solo para ser admirado, sino para ser vivido y aplicado en nuestra vida diaria. La transformación de Job, que pasó de un conocimiento de segunda mano de Dios a una experiencia personal, es esencial para todos los creyentes. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que tu fe fue desafiada? Cuando enfrentamos pruebas, podemos elegir verlas como oportunidades para un encuentro más profundo con Dios. En lugar de caer en la resignación pasiva, podemos perseverar con una búsqueda activa. Este cambio de mentalidad puede ser revolucionario. Cada desafío se convierte en un peldaño hacia una fe más robusta. El secreto de Job nos invita a desarrollar una fe madura, que no dependa de circunstancias favorables, sino que se base en la certeza del carácter inmutable de Dios. Nos recuerda que su sabiduría y amor superan nuestra comprensión. Cuando permitimos que este conocimiento transforme nuestra perspectiva, encontramos paz incluso en medio de la tormenta. Las circunstancias externas pueden ser abrumadoras, pero al confiar en lo que sabemos sobre Dios, podemos mantener nuestra calma interna. Al aplicar este secreto en nuestras vidas, somos desafiados a buscar una intimidad más profunda con Dios. Esto requiere una valentía espiritual que puede ser incómoda, pero es esencial. Valorar la transformación interior por encima de las circunstancias externas nos libera de la ansiedad y la desesperación. Este viaje de transformación puede ser solitario a veces, pero no estamos solos, Dios nos acompaña en cada paso. Así, al igual que Job, podemos emerger de nuestras pruebas no solo restaurados, sino profundamente transformados, con una fe fortalecida y una comprensión ampliada de Dios. Este secreto no es solo una lección de la antigüedad, es una verdad viva que puede revolucionar nuestra fe y vida. Nos recuerda que el mayor tesoro no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante y transformadora de Dios en nuestras vidas, en todas las circunstancias. ¿Te has preguntado qué significa realmente permitir que Dios transforme tu vida?
Es un proceso que puede requerir tiempo, esfuerzo y, a menudo, un profundo dolor. Sin embargo, es en ese dolor donde encontramos el poder de la redención. En lugar de ver el sufrimiento como un obstáculo, comenzamos a verlo como un medio a través del cual Dios obra maravillas en nosotros. En este camino hacia la madurez espiritual, es importante rodearnos de una comunidad que nos apoye. La historia de Job también nos muestra la importancia de tener personas que nos rodeen, aunque sus consejos no siempre sean los correctos. El verdadero crecimiento ocurre en el contexto de relaciones saludables que nos impulsan a seguir buscando a Dios, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. No estamos destinados a caminar solos, Dios utiliza a otros para ayudarnos en nuestro viaje. Finalmente, la vida de Job nos enseña que la resiliencia espiritual se forja en el fuego de la adversidad. Cuando vemos nuestras pruebas como oportunidades para experimentar la gloria y la presencia de Dios, comenzamos a caminar con una fe que no solo resiste, sino que brilla. ¿Te atreverías a ver tus luchas como escalones hacia algo más grande? Esa es la esencia del secreto de Job. Cada prueba puede ser un portal hacia un conocimiento más profundo y transformador de nuestro Creador. Reflexión poderosa, el secreto de Job. Hoy quiero invitarte a un momento de profunda introspección y conexión espiritual. Imagina por un momento la vida de Job, un hombre íntegro, justo y lleno de fe, que, sin previo aviso, se encuentra en el abismo del sufrimiento. Sus pérdidas son inimaginables, su dolor es real y, a pesar de todo, se niega a abandonar su búsqueda de Dios. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Cómo responderías ante la adversidad? La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no es un castigo, sino un camino hacia un conocimiento más profundo y auténtico de Dios. En nuestros momentos de mayor quebranto, ¿no es allí donde más podemos descubrir la grandeza del amor y la sabiduría divina? Job no recibió respuestas claras a sus preguntas más angustiosas, pero lo que ganó fue algo invaluable, un encuentro personal y transformador con el Creador. Hoy, te invito a reflexionar, en medio de tus propias luchas, cómo puedes abrir tu corazón a esa transformación. En lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, ¿qué pasaría si te preguntaras qué quiere Dios enseñarme a través de esto? Cada desafío, cada lágrima, puede ser un peldaño hacia una fe más robusta y un entendimiento más profundo de su naturaleza. Recuerda que el secreto de Job no radica en la restauración material, sino en la transformación espiritual. La verdadera riqueza se encuentra en nuestra relación con Dios, que nos sostiene y nos guía a través de la tormenta. Te animo a que busques esa conexión más allá de las circunstancias, que permitas que cada prueba te acerque más a su corazón. Así que, al final de este video, pregúntate, ¿estoy dispuesto a permitir que mis dificultades me lleven a un encuentro más profundo con Dios? La fe no es la ausencia de dudas, sino la determinación de seguir buscando a aquel que nos ama incondicionalmente, incluso en nuestros momentos más oscuros. Hoy es un nuevo día para transformar tu dolor en propósito. Que el legado de Job te inspire a ver cada prueba como una oportunidad para crecer y conocer más a tu Dios. Abre tu corazón, deja que su luz brille en ti y transforma tu vida, porque el secreto de Job es, en realidad, un viaje hacia la intimidad divina que todos anhelamos. Queridos espectadores, si estás aquí, es porque sientes en tu corazón el anhelo de aprender más sobre la vida espiritual y descubrir los secretos que, día tras día, encontramos en las Sagradas Escrituras. Quiero agradecerte sinceramente por dedicarme un poco de tu valioso tiempo y acompañarme en este viaje de fe y reflexión espiritual. Tu presencia aquí es un regalo, y espero que ya estés registrado para seguir contando contigo en cada uno de mis videos. Si aún no lo has hecho, te invito a que te registres, actives la campanita de notificaciones y le des un me gusta al video. De esta manera, no te perderás de mi contenido, ya que cada día publico nuevos mensajes con el único propósito de ayudarte a conectar más profundamente con Dios y encontrar tu camino y tu verdadero propósito en la vida.
Me alegra que estés aquí porque eso significa que tienes una verdadera conexión con lo espiritual y deseas profundizar más en tu vida de fe. Te felicito por este paso valiente que estás dando, estás en el camino correcto, lleno de luz y guiado por la bendición de Dios. Hoy quiero compartir contigo algo muy especial. ¿Te gustaría recibir un regalo increíble? En la descripción de este video encontrarás un enlace que te llevará a una página especial y das clic en la ventana que dice comenzar prueba gratis de Audible. Allí podrás registrarte y elegir un audiolibro que resuene con tu corazón. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Este es un pequeño detalle que te ofrezco con todo mi amor y las bendiciones de Dios. Tienes la oportunidad de elegir entre una variedad de libros cristianos, católicos o del género literario que prefieras. Además, te animo a que compartas este enlace con las personas que amas, porque al hacerlo, nos ayudas a crecer como comunidad y a compartir nuestro conocimiento espiritual con más corazones. Cada uno de estos audiolibros está lleno de sabiduría y enseñanzas que pueden transformar tu vida y acercarte aún más a la esencia divina. Haz clic en el enlace, disfruta de esta oportunidad única, y sigue alimentando tu espíritu con la palabra y el conocimiento que necesitas para crecer. Recuerda, cada paso que das hacia Dios es un paso hacia tu verdadera identidad y propósito. Estoy aquí para acompañarte en esta hermosa travesía espiritual. Gracias por ser parte de esta comunidad.